En el día de hoy estamos con nuestro nutricionista, con don Gonzalo Carrasco, y estamos con el tema alimentación, nutrición y balance energético. Y ahí me quiero centrar yo, Gonzalo, en el balance energético. ¿Cómo pierdo todo lo que gano? Que me cuesta tanto. Bueno, el balance energético. Para comenzar con el balance energético, vamos a imaginarnos una balanza con dos platos, ¿ya? En una primera instancia, si yo quiero mantener mi peso, voy a tener a un lado los alimentos y en otro lado mi metabolismo. Además, mi actividad física. O sea, palabras simples, lo que consumo y lo que gasto. Si mi consumo y mi gasto son similares, no voy a perder peso y me voy a mantener en el tiempo. ¿Cierto? Ya. Luego, ¿qué pasa si yo quiero aumentar de peso? Porque me gusta hacer deporte, porque me encontraron quizás un poco más flaco de lo que tenía que estar, ¿cierto? Bajo peso, o tengo una enfermedad que me está degenerando rápidamente y estoy perdiendo peso. Entonces, volvemos al ejemplo de la balanza y debemos inclinarla hacia los alimentos, ¿cierto? Vamos a comer más de lo que gastamos y vamos a aumentar nuestro peso. Porque nuestro metabolismo se enlenteció, porque ya no hicimos actividad física y necesitamos ganar peso, aumentamos la balanza a este lado. Finalmente, yo creo que es el caso más común, ¿cierto? La mayoría de las personas que queremos perder peso. Volvemos a nuestro ejercicio con la balanza y se darán cuenta que ahora la balanza está inclinada hacia el otro lado. Mi alimentación debe ser menor a mi gasto. ¿Cómo puedo lograr que mi alimentación sea menor que mi gasto? Teniendo porciones adecuadas y además teniendo actividad física de ligera a moderada. O sea, salir de nuestro estado sedentario. Son estos dos factores los que nos van a hacer perder peso. ¿A qué se refiere con actividad física ligera y moderada? Ya, la actividad física. Vamos a entender como actividad física a cualquier actividad que nos saque de nuestro estado de reposo. Un estado de reposo quiere decir donde yo no tengo un gasto en el día, donde yo no me muevo, donde por lo general trabajo en mi computador o en una oficina. Entonces, mi actividad física, para que pase a ser ligera, por lo menos deberían ser 2 o 3 veces a la semana, unos 30 minutos a 40 minutos de intensidad, o de 30 minutos de actividad mantenida. ¿Qué quiere decir mantenida? Sin parar, por ejemplo. Caminar, hacer una marcha, subir un cerro, andar en bicicleta, 30 o 40 minutos durante un día, 3 veces a la semana. Cuando pasa a ser moderada, para que podamos incrementar nuestra pérdida de peso, esta actividad física fluctúa entre los 3 a los 4 días, pero con una intensidad un poco superior, desde los 40 hasta la hora, mantenida, ¿cierto?, sin descanso o con pausas pequeñas de 1 o 2 minutos para tomar agua, para respirar. Pero la actividad física ya se vuelve más moderada porque involucra más tiempo. También la actividad física puede ser intensa. Personas deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, 4 o 5 veces a la semana de entrenamiento, entre 1 a 2 horas. Son personas que tienen una alta actividad física y depende del objetivo. Si quieren perder peso van a comer menos, pero si quieren mantenerlo o aumentarlo, que en muchas disciplinas es necesario tener un peso para competir. Ahí también volvemos a equilibrar lo que comen con el gasto que tienen, que es mayor. Sí, porque a ellos yo siempre los he visto que comen mucho tallarín, muchas pastas y de todo eso. Si uno hace eso, pero estaría el doble. Claro, claro. Ahora, los tallarines sí son buen alimento para los deportistas. Sí, yo sé que son buen alimento para los deportistas. Y quedan como satisfechos y les dan las energías que necesitan. Claro, claro. Pero nosotros no, porque las dueñas de casa después de servir el almuerzo, lavamos la loza y nos vamos a ver la teleserie. Claro. Ahora, el consejo para la dueña de casa ahí, por ejemplo, si no va a tener esa actividad física ligera o moderada, ni menos activa, intensa, tendría que su porción reducirla a lo que fluctúe la balanza al medio. O sea, podemos hablar de tazas cuando hablemos del tema de porciones. Una taza para esa persona que está en la casa de un cereal. Cereales como papa, tallarines o arroz cocido. Esa debería ser su porción básica y estándar, sin hablar de todos los factores que rodean a la persona para identificar si requiere más o no. Pero, por ejemplo, una taza de ese cereal acompañado de un gran plato de verduras de hoja verde. Entonces ahí vamos a tener alimentos, ¿cierto?, pero con una baja cantidad de calorías, acompañado, ¿cierto?, de una proteína, legumbres, proteínas vegetales o proteínas animales, huevos, carne o lácteos.
Ya. Y yo, por ejemplo, igual todo lo que es el poroto, el garbanzo, la lenteja, también tiene que ser una taza. Sí, sí, es fácil medir los alimentos en taza. Y cuando hablemos de una porción, vamos a hablar de una taza. Ahora, dependerá de la persona si requiere una taza o dos. Depende en qué momento de su vida y qué objetivo tenga. Yo estoy poniéndome como ejemplo, ¿por qué? Porque la dueña de casa, generalmente la que ve este programa, es la que el metabolismo es más lento. Entonces tendría que comer solo una porción. Sí, tendría que adaptarse a una porción. Otra cosa, primero la ensalada. Se habla de que primero la ensalada o primero un plato de sopa porque van a tender a distender mi abdomen. O sea, a llenarlo, en palabras simples, con verduras que no nos aportan tantas calorías, o con la sopa que cuando está calentita también tiende a ponernos en un estado satisfecho, ¿cierto? Antes de llegar al plato principal, nos comemos estos alimentos para bajar la ansiedad, bajar el hambre. Es recomendable, completamente. La ensalada primero o la sopa primero, Exacto. porque de ahí ya no voy a comer tan y la tacita a lo mejor me va a servir. Exacto, exacto. De hecho, ojo, que la taza debe ser esa taza no muy grande, no es un tazón. La taza tiene 4 dedos de ancho. Usted está igual que Rolito. Rolito dice, si puedes comer sandía, pero no te puedes comer la sandía entera. Exacto, la porción de sandía de hecho se debería medir en una taza. Si puedes comer pan, pero no te puedes comer 1 kilo de pan. Parece que viene de esa escuela. Sí, la verdad es que las porciones son y serán la mejor forma de administrar la comida para una persona. Y sobre todo en tazas, porque todos tenemos una taza en nuestra casa. Entonces podemos medir nuestra alimentación con una taza. Pero una taza moderada, no un tazón. Recordemos que la taza va a tener 4 dedos. La taza de ancho van a ser 4 dedos. Ya, porque yo he visto así unos tazones y me Yo como... he visto unos tazones gigantes también. Sí. ¿Ve? ¿Se fija? Entonces, tenemos que comer poquitas legumbres, y harta ensalada. Sí, podríamos dejar la ensalada para el comienzo, para abultarnos un poco y luego ir al plato de fondo. ¿Podemos comer ensalada, sopa y después el plato de fondo? No hay problema. ¿Así? ¿Se Sí. pueden comer las 3 cosas? Sí, porque pensemos en la sopita. Si hacemos una sopa, lo que más va a ir en esa sopa son vitaminas, minerales y agua. El resto de los alimentos sólidos van a quedar para el plato de fondo. Entonces no habría problema en tomarse la sopita o la ensalada, en cualquier orden en realidad, pero primero que el plato de fondo. Sí, porque ahí después el plato de fondo va a ser más chico, Claro. porque nos vamos a saciar con eso. Sí. ¿El postre puede ir al tiro o después? Porque hay como mito, que no se debe comer el postre al tiro, que tienen que pasar 20 minutos, que no, que el postre después, no, que son mitos. Yo quiero que usted me hable de la realidad. Mire, la verdad es que hay una frase muy buena que dice: el orden no altera el factor de los productos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se come la ensalada primero, plato de fondo y después el postre, sería lo mismo que si yo parto por el postre, por el plato de fondo y ya. por la ensalada. Ahora, ¿qué se recomienda? Dejar el postre para el final, porque nos da este golpe dulce en nuestro paladar. Que luego de haber comido, ¿cierto?, los alimentos que por lo general son salados, ¿cierto?, en nuestro diario vivir, generamos este golpe de dulzor que además nos provoca satisfacción. Entonces, al terminar de comer nuestros alimentos salados, golpeamos nuestro paladar con algo dulce, va a ser mucho mejor. Porque hay personas, yo me pongo en el caso de la dueña de casa, de usted que está allá en su casita y que yo después que almuerzo tengo que comer algo dulce. Perfecto. Sí, sí. ¿Puede hacerlo? Sí. De hecho, yo a esa persona le recomiendo que se coma una fruta, por ejemplo, es lo más sano, más rápido y más natural después de haber almorzado. También puede decir, ¿y si yo me como un mix de frutas? Perfecto, pero míralo en una taza. Volvamos a nuestra taza de 4 dedos. Se puede comer esa tacita como con fruta picada sin ningún problema. Ahora, si la persona me dice, ¿sabes qué? Yo no como fruta, no me gusta. Está bien, puede elegir productos que sean libres de azúcar añadida, que no tengan el sello alto en azúcar, o productos dietéticos que simplemente no tengan azúcar. Y no habría problema, porque por lo general esos productos son endulzados con stevia,
con sucralosa, ¿cierto? O otro tipo de endulzante o edulcorante artificial, que no nos añadiría calorías, simplemente nos daría el dulzor. Y podríamos reemplazar ese alimento dulce por algo que simplemente nos entregue el dulzor, pero no las calorías. Ya, pero siempre se recomienda una fruta. Por ejemplo, es que yo voy a recomendar frutas porque son, primero, un alimento natural. Tenemos una disposición en Chile, una disponibilidad gigante de Y frutas. más en San Vicente, una feria de abastecimiento que tenemos, Gigante. pero ¿ha ido a la feria de abastecimiento? Sí, el otro día fui a dar una vuelta. No, nada que decir, o sea, tenemos Aquí de todo. en la zona tenemos de Tenemos de todo. Entonces, privilegiar primero lo natural y luego vamos a lo que, no sé, por lo que podemos pillar en un supermercado, ¿no? No, yo creo que la fruta es lo primero. O sea que Exacto. después del almuerzo, esa cosita, "Ay, tengo unas ganas de comerme algo dulce". ¿No has escuchado esa frase? Sí, muchas veces. Entonces puede ser fruta, reemplazarla por fruta. Sí, bueno, a eso apuntamos. Como a lo más natural le vamos a elegir una fruta. Y cuando tenga ganas, uno siempre va al supermercado con hambre. El peor error, ¿cierto? Sí, de verdad. Porque va a echar la galletita con crema, va a echar el pancito y todas las cosas cuando tiene hambre. Entonces, siempre es preferible a comerse un pan, reemplazarlo por fruta. Depende, que aquí vamos a entrar en una controversia. ¿Por qué? Vamos a poner a nuestra manzana acá y vamos a poner el pan acá. Medio pan, media marraqueta o media yuya o 2 rebanadas de pan de molde me van a entregar la misma cantidad de azúcar que 2 manzanas. Entonces, ojo, no va a depender del alimento, ahora va a depender de la cantidad del alimento. Porque si usted me dice, yo voy a comer manzana porque es más sano, es más natural porque lo dijo el Nutri, pero me voy a comer 1 kilo de manzana, me voy a comer 5. No, no sirve. No, tenemos que adecuarnos de nuevo a nuestras porciones. Primero la selección, yo voy a elegir fruta. Y ahora la porción, yo voy a comerme una fruta o una taza de un mix de frutas. ¿Y la puedo reemplazar por un pan? Sí, porque me va a aportar menos calorías que el pan. ¿Ves? Entonces ahora que tenemos esos conceptos, nos queda un poco más claro qué alimentos escogemos, cuánto lo escogemos y en qué momento. Bueno, siempre estamos como peleando con los kilos, por eso es tan importante el balance energético. Primero, cómo mantener todo eso, los kilos, cómo aumentar. Yo creo que nosotros nadie quiere aumentar, lo que más queremos es perder. No olvidarse de la sopita, la ensalada y la tacita, el plato de fondo. Exacto. Sí, esa sería como una recomendación bien general para la población que nos está viendo. Volver a insistir en la ensalada junto a la sopa, su plato de fondo. Mídalo en tazas, por favor. Una taza de arroz o de papas cocidas o de tallarines con su acompañante proteico, llámese huevo, carne, ¿cierto? Alguna legumbre y la frutita de postre. Si logran comerse todos estos alimentos, vean si después quedan con hambre. ¿No ha escuchado usted que no, si en el invierno uno engorda más? Sí, y tiene algo de cierto porque el frío hace que nosotros nos comprimamos, ¿cierto? Empecemos como a tener el frío, a sentir el frío. Y vamos a elegir alimentos más cálidos sin darnos cuenta de, en vez de comernos una sopaipilla, nos podemos comer 2 o 3. Entonces vamos a tener 3, 4 veces lo que nos aporta un pan. Pero el frío hizo que yo me quisiera comer una sopaipilla calentita porque llovía más encima. Entonces sentía los truenos en mi casa, hice sopaipillas pasadas y me comí como 4 porque tenía frío. Entonces uno tiende a echarle la culpa al frío, ¿cierto? Pero es más que nada ese desbalance que insisto yo en las porciones. Porque el frío no tiene que ver con la ganancia de peso, es que nosotros le atribuimos esa culpa Porque al frío. comemos más en el invierno, pues. ¿No Sí. ve que hace frío? Me tomo un tecito y ese tecito no va solo, va con unas galletitas, se hace sopaipilla con sopaipilla. Exacto. Entonces, ¿verdad que en el invierno se gana peso? Sí, sí. Si no somos conscientes de nuestra porción y distribución, sí vamos a ganar peso. A mí me interesa como, bueno, hay mucha gente que nos ve que de repente yo siempre le digo los 50 y siempre. De los 50 y siempre para arriba tenemos que tener cierta alimentación.
Exacto. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo es más lento, porque necesitamos también aportar lo que nos faltan, no solo los estrógenos, nos falta la serotonina, nos faltan hartas cosas. Exacto. Y tenemos que alimentarnos de eso. Yo siempre les digo en el programa, en el matinal, que la espinaca, que el kiwi, tantas cosas que debemos comer y a veces no las comemos, las tenemos en la casa y ahí las dejamos. Exacto. Sí. Tenemos que comer todo eso, saber de qué tenemos que alimentarnos, cuál es la alimentación adecuada para cada persona. Vamos a continuar con este tema tan importante. No se separe de nuestra sintonía.